Hola hermanos, muy buenas noches. Yo soy Alexa del Ministerio de Jóvenes y espero que hoy estés muy animado porque Dios nos da esta gran oportunidad de estar terminando el día aquí todos unidos, viniendo a aprender más de su maravillosa palabra. Y bueno, antes de empezar esta clase, les quiero compartir una escritura que está en Mateo 17:20 y dice: Jesús les dijo, les aseguro que si tuvieran fe, aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza, le dirían a este cerro, quítate de aquí y vete a otro lugar. Y el cerro se quitaría. Nada le sería imposible. Y wow, esta escritura me anima muchísimo porque me hace ver cuán grande es nuestra fe. Qué poderoso es Dios que puede hacer tantas cosas a través de tan solo tener tan poca fe. Y esa es una escritura que también me reta porque me hace ver cuán poca fe tengo y me anima mucho a seguir creciendo en esa fe, a seguir conociendo más acerca de Dios, más de la palabra, teniendo convicciones más firmes para poder ir creciendo en esa fe. Y justo es lo que vamos a hacer el día de hoy. Así que espero que estés muy animado de poder aprender más de Dios, que estés con ese corazón bien dispuesto para escuchar lo que hoy Dios tiene para cada uno de nosotros. Y pues con esto te quiero dar la más cordial bienvenida.
Muy buenas noches, hermanos. Espero que se encuentren muy bien todos en esta noche. Agradezco, hermanos, el tiempo que te estás dando para poderte reunir todos juntos en familia. En esta ocasión nos reunimos como iglesia para nuestra reunión semanal. Les mando un fuerte abrazo a todos donde quiera que se encuentren. Vamos a tomar una clase todos juntos, aprendiendo de la visión que tenemos como iglesia y como discípulos. Por Cristo es el tema de este año. Y como lo platicábamos ya el miércoles pasado, tenemos tanta necesidad de arraigar nuestras vidas, de renovar nuestra fe, de fortalecer nuestras convicciones y de regresar a vivir paso a paso por Cristo. Ese es el tema de este año. El día de hoy, hermanos, quiero compartirte una clase titulada Arraigados, pero entrando en tema, o antes mejor dicho, de entrar en tema, acompáñame a hacer una oración muy breve, cierra tus ojos donde quiera que estés y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Amado Padre, Dios grande y bueno, Señor Todopoderoso, a usted venimos en esta noche agradecidos, Dios, por todo cuanto usted hace en nuestras vidas. Gracias, Señor, por cuidarnos. Gracias, Señor, por protegernos, Dios, y librarnos de tanto peligro que en el mundo existe, Señor. Hoy empezamos un mes más, Señor. El mes de febrero, Dios, que tal vez se pasó muy rápido, ya estamos entrando al segundo mes del año, pero agradecemos, Dios, que en todo este tiempo te hemos visto a ti actuando y obrando de gran forma, Señor. Gracias por tu iglesia. Gracias por cada discípulo, discípula que está conectado en esta noche y aún, Dios, los que nos ven a través de la transmisión que se hace en YouTube, Señor. Gracias, amado Padre, por lo bueno que usted es. Permítanos, Dios, en esta noche renovar nuestra forma de ver, nuestra vida, nuestra postura, nuestro conducir durante este tiempo. Queremos arraigarnos en nuestra convicción en Cristo, aquel que usted envió por cada uno de nosotros y para cada uno de nosotros. Tome el control de este tiempo, borre por completo al hombre, sea su Espíritu Santo, Dios, el que hoy toque, hable, traduzca, enseñe, Dios, las Escrituras, Señor, y que en su mismo Espíritu usted se mueva en la iglesia. Gracias, amado Padre, por esta noche, por este tiempo, y en su santísimo nombre, Señor Jesús, oramos y damos gracias. Amén. Bien, hermanos, pues nuevamente bienvenidos a esta reunión. Gracias, Alexa, por la animante bienvenida. Sin duda, recordar lo que Cristo hace en nuestras vidas es algo que motiva, anima y nos levanta a cada uno de nosotros. Como bien recuerdas, por Cristo es el título o la visión de este año. Y platicábamos hace 8 días o empezábamos esta serie de clase con esta escritura. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora. Colosenses 2, del 6 al 7, trae esta visión y este llamado, arraigados y edificados en él, confirmados en la fe, como se les enseñó, y llenos de gratitud. Durante este mes de febrero, cada miércoles profundizaremos en estos 4 puntos, pues hay un llamado muy claro. Primero, a vivir ahora en él. Algo que hemos hecho tal vez desde hace tiempo, poco, mucho, buscamos vivir en él. Como iglesia, es la Iglesia Internacional de Cristo, la Iglesia de Cristo, no solo por nombre, sino porque creemos por convicción que es la iglesia que Cristo plantó. Seguir sus pasos es un llamado complicado, difícil, porque nuestra naturaleza lucha contra la convicción y el llamado divino para nosotros. El día de hoy queremos arraigar nuestra fe, hermanos. Fíjate cómo la palabra arraigado, tan solo la primera de estos 4 principios esta noche puede enseñarnos bastante. ¿Qué significa arraigados? Del lenguaje original, que es griego. Pablo, autor de la carta a los Colosenses, escribe en griego la palabra crisó, que significa echar raíz. Es decir, arraigar es echar raíces. Sé que tú y yo no somos plantas, pero es el significado genuino de este llamado. ¿Cómo podemos vivir en él? Echando raíces. ¿Qué piensas cuando hablas de echar raíces? Pues arraigados, justamente según la etimología de la palabra, son las raíces que no se ven, pero que definitivamente es lo que nos define. Todo lo que tenemos arraigado en nuestras vidas, bueno o malo, define nuestro proceder y nuestro actuar. Hermano, ¿qué tienes arraigado? Posiblemente estás pensando mañana comer tamales. ¿Te preguntas por qué es que comemos tamales el 2 de febrero si es que solo los comemos ese día? Tenemos ciertos principios, costumbres, hábitos que están muy arraigados en nosotros.
Pararnos tal vez de buenas y tomar agua, o pararnos de malas porque no queremos levantarnos. Son hábitos que tenemos arraigados, es decir, son raíces emocionalmente, físicamente, psicológicamente, moralmente, en nuestro interior. Tenemos convicciones, posturas, acciones, proceder muy arraigado en nuestra naturaleza. ¿Qué es lo que tienes más arraigado? Piensa en eso. ¿Cómo actúas? Tal vez muchos se preguntarían por qué actúas o piensas así. Eso es justo lo que tienes arraigado, hermano. Todos. Quisiera preguntarte, ¿como iglesia crees que tenemos algo arraigado? Decimos amén. Amén. Sé que están silenciados todos, pero sé que en esta noche estoy diciendo amén. ¿Sabes por qué decimos amén? ¿O solo lo tienes arraigado como un hábito? El domingo levantarte, ir a la reunión, estar con la iglesia y después ir a casa. Puede ser un hábito que tienes arraigado, pero que no has encontrado realmente el sentido. Muchos de nosotros actuamos por costumbres, formas que tenemos en nuestra vida sin saber el trasfondo, el porqué de ese proceder. Cuando la Biblia nos llama a arraigarnos, a encontrar lo que nos define, estamos hablando de que las raíces que nos hacen discípulo son nuestras convicciones. Convicción es aquello de lo que estás convencido. Aquí todos nos reunimos en esta reunión de iglesia como discípulos de Jesús y estamos convencidos que Jesús está en medio de nosotros, que es Cristo que nos habla en su palabra, que Dios está en control de nuestra vida. Son nuestras convicciones. ¿Por qué la iglesia busca vivir por Cristo? Primero profundizando en arraigarnos en Él. Pues esta noche aprenderemos de este tema, haciéndote esta pregunta. ¿Hoy estás arraigado en tus convicciones, hermano? ¿O negocias? ¿O eres fluctuante con lo que crees? No podemos creerle a Dios en algunas áreas y en otras no. No podemos actuar espiritualmente en algunas áreas y en otras no. No podemos decir que creemos en Cristo solamente cuando estamos en crisis y cuando estamos bien nos olvidamos de Cristo. Por eso tú que estás tomando nota como un buen discípulo, un discípulo que en todas las clases saca su libreta, su pluma y toma nota de las escrituras, no de lo que un hombre nos dice. Quiero animarte a que escribas esta pregunta en tus notas. ¿Hoy estoy arraigado en mis convicciones? Pues bueno, quiero compartirte, hermano, de este ejemplo. Este esplendoroso árbol es un árbol de secuoya. Algunos ya han escuchado esta historia. Las secuoyas, hermano, son árboles gigantes que están en California, Estados Unidos, en específico en el National Park Sequoia o en el Parque Nacional de la Secuoya. Estos árboles tienen una peculiaridad. Su peculiaridad es que son gigantescos. Más o menos el más grande actualmente mide 84.5 metros de altura. Para que te des una idea, casi la mitad de la torre latinoamericana. Sé que no hay comparativo entre una edificación enorme, algo que todos ubicamos aquí en la Ciudad de México, y un árbol. Pero justo la comparativa es que es un árbol. Un árbol que para crecer implica un proceso enorme. El Parque Nacional de las Secuoyas es concurrido, visitado justo por esto, porque te expones a algo esplendoroso de la naturaleza. Árboles gigantes, hermano, que si tú pudieras dimensionar o yo pudiera dimensionar, estos son gigantescos. Estos árboles de secuoya es un ejemplo de la creación de Dios, porque no solamente son esplendorosos por su altura, sino por lo que implica esta naturaleza, la majestuosidad en la naturaleza que Dios crea. Estos árboles, mira, fíjate, aquí la gente en el tronco, donde empieza el árbol, ¿dimensionas cuál es el tamaño del ser humano y cuál es el tamaño de este árbol? Personas que les gustan actividades extremas aquí están colgadas en el árbol. Estos árboles, hermanos, sin duda creo que serían una gran experiencia para visitar. Hoy te comparto de este esplendoroso árbol de secuoya porque literalmente, hermanos, cuando la Biblia, para vivir por Cristo, primer punto nos dice, deben de estar arraigados en Él, es que a ti y a mí nos hace una comparativa como grandes árboles. Árboles que tal vez no son gigantescos, pero que necesitan de una raíz fuerte, firme, nutrida, para seguir creciendo. Cuando hablamos, si tú estás arraigado en tus convicciones,
yo quiero preguntarte, ¿cómo están tus raíces hoy? ¿Fuertes? ¿Firmes? ¿Nutridas? ¿Tanto que pueden hacerte crecer como un árbol de secuoya? Bueno, Pablo está diciendo a la iglesia de Colosas y hoy Dios a nuestras vidas, tenemos que arraigarnos en nuestras raíces. Para vivir por Cristo necesitamos renovar nuestras convicciones y nuestra fe, arraigarnos en Cristo. Fíjate cómo un gran ejemplo puede traernos en esta noche una gran enseñanza. El árbol de secuoya. El tema, arraigados. No podemos vivir una vida de fe sin raíces firmes. Un árbol frondoso, esplendoroso, en todo su esplendor grande, verdoso y hasta con frutos. No puede ser así si no tiene raíces fuertes. ¿Recuerdas el ejemplo de la secuoya? Lo imponente de este lugar es la altura de los lugares, la altura de los árboles. Pero ¿sabes por qué permanecen así? ¿Por qué crecen a tal altura? En específico, hermanos, es porque así como es la altura de estos árboles, es también el tamaño de sus raíces. Este árbol produce raíces tan grandes que van hasta lo más profundo, que ayudan a que no se caigan. California, el lugar donde está este parque nacional, es un lugar donde a veces hay huracanes, donde grandes vientos azotan el lugar y no se caen. ¿Por qué? Porque tienen raíces fuertes. Con este ejemplo, hermano, quiero preguntarte, ¿tú tienes raíces fuertes? Para esta enseñanza profundizamos en Colosenses 2, versículo 7, donde viene la visión de este año para la Iglesia de Cristo. Pero fíjate que en el Nuevo Testamento la palabra arraigado, es decir, echar raíz, se repite por segunda y única vez en Efesios 3, 17. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo en dos cartas que, por cierto, son escritas en el año 62 después de Cristo, las dos en el mismo año, a dos ciudades diferentes, con el mismo llamado, echen raíces? Vamos a Efesios. En Efesios 3, del 16, fíjate lo que está diciendo Pablo a la iglesia. Le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de su gloriosa riqueza, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Pablo está orando por la iglesia. Versículos antes dice, por esta razón me pongo de rodillas por la iglesia y le pido a Dios que tú, hermano, discípulo, que estás escuchando esto, a través del Espíritu Santo que tú y yo tenemos y por el poder, que acabamos de ver un ejemplo, es enorme, ustedes se fortalezcan en su interior. Hermano, podemos aparentar ser firmes en la fe. Podemos por años seguir en la iglesia y mantenernos, pero el mantenerte no es una garantía de que realmente estás fuerte o que estás firme. El tiempo pasa, los años pasan. Como ya bien orábamos, estamos empezando el segundo mes del 2023 y se pasó rapidísimo. El tiempo va a seguir transcurriendo su curso, pero no podemos seguir siendo los mismos. Hay un llamado claro a entender que no es el proceso de experiencia que tenemos a través del tiempo, sino la decisión de madurar en el espíritu y en el poder que viene de Dios. Pero esto no es que nos hagamos fuertes físicamente, sino que nos hagamos fuertes, firmes en nuestro interior. Pablo está diciendo o está pidiendo a Dios algo muy profundo y especial para la iglesia. Y creo firmemente, hermano, que también es una petición para nosotros. Después de todo lo que vivimos y lo que hemos negociado nuestras convicciones, por supuesto que necesitamos fortalecer nuestro interior, nuestras convicciones, nuestras raíces. Para Pablo era algo de mucha importancia, por eso es que pide a Dios justo en su interior, fortalezcanse. Pero continúa diciendo la Escritura ahora en el versículo 17, para que por la fe en Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados, nuevamente, y pido que echen raíces y cimentados en el amor. Cimentado será la palabra que estudiaremos dentro de 8 días. Puedan comprender junto con todos los creyentes cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Así que sí, hermano, para tratar nuestro corazón,
Necesitamos evaluar cuánto hoy estamos viviendo arraigado o echando raíz en el amor de Cristo. Escuchaba y me compartían algunos hermanos de una región, hermana, la región de Naucalpan, la convicción que tienen este año de mientras más perdonados, más amamos. Como alguien que ha sido amado por Cristo, le es más fácil perdonar, servir, dar y entregarse a los demás. Creo que aquí, hermano, tú y yo hemos sido muy amados por Cristo. Y dice Pablo, mi petición, Dios, es que le ayudes a la iglesia a echar raíces en tu amor, para que comprendan todas las dimensiones de tu amor. Cuán ancho, largo, alto y profundo es tu amor para con nosotros. Sé, hermano, que en la iglesia hemos cometido muchísimos errores por mucho tiempo, pero el amor de Cristo no se acaba. Podemos entrar en conflicto por algún consejo, por alguna situación o por alguna necesidad. Pregunta, ¿quién no se sintió solo en el tiempo en el cual venimos saliendo llamado pandemia? Yo creo que todos. Y muchas veces no estaba un hermano, no estaba mi líder, no estaba mi discipulador, pero eso no quiere decir que el amor de Cristo no estuviera presente. La visión para la iglesia es arraigarnos en lo que es verdadero, en lo que nutre nuestro interior. Ese es el amor de Dios. Pablo, en diferentes cartas, arraiga en la convicción de la iglesia, no puedes arraigarte en otra cosa, en si están o no están las personas, en si pasa el tiempo o no pasa el tiempo, en si estás bien, que pregunta, ¿qué es bien? O si estás mal, preguntándote también qué es estar mal. Debes de arraigarte en la comprensión total del amor de Cristo. Arraigarnos, hermano, es echar raíces en lo que Cristo ha hecho y no en lo que nosotros podemos hacer o creemos poder hacer. ¿Te anima esto, hermano? Espero que sí. A mí me anima mucho el saber que la fuente para nutrirme como ese árbol, por supuesto con mi altura estoy enano comparado a un árbol de secuoya, pero puedo crecer en el amor de Cristo. Y tú también, hermano. Como iglesia podemos crecer en Cristo porque la palabra de Dios nos anima a arraigarnos en Él, en su amor. Ahora, Pablo no solamente hace este llamado con una exhortación clara a vivir en el amor. Punto número 1 de esta clase, arraigados, es la raíz o la raíz es el amor. Si el amor es nuestro fundamento, es nuestra fuente de vida, vamos a crecer amando. Hermano, no es complicado amar cuando entiendes que Cristo te amó primero. Esto lo dicen las Escrituras. Pero ¿cómo arraigarnos en algo, hermano, si hay una lucha constante con nuestra naturaleza? Fíjate lo que dice Hebreos 12, versículo 11. Ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien dolorosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Hermano, no sé si alguna vez has tenido la bendición de ver el proceso de crecimiento de un árbol, pero no es fácil. Muchas veces y por temporadas las ramas se secan y tendrán que ser cortadas. Como un árbol, muchas veces la tierra tiene que volver a rascarse y tener nutrientes, echarle abono. Jesús utilizó muchas veces esa enseñanza. Si tú y yo en nuestra fe estamos siendo comparados con un árbol plantado, echando raíces en Cristo, la realidad es que nuestros procesos no nos gustaría vivirlos. La disciplina no es algo agradable. Pero según el lenguaje original de disciplina es entrenamiento y Dios constantemente nos está entrenando para fortalecernos. Como un árbol que da un fruto de paz y justicia, nosotros necesitamos aprender la lección. Y es importante asegurarnos de aprender la lección y que nuestra convicción no solamente sea lo que aprendiste hace años, sino lo que vives ahora. Arraigarnos en Cristo es comprender lo que Cristo ha hecho por nosotros y que aunque a veces hay disciplina, la disciplina no es un castigo ni un retroceso, ni es humano porque aguas con caer en las manos del Dios viviente, dicen las Escrituras, sino es que en sus manos Él está cultivándote, cuidándote y nutriéndote para que esas raíces te mantengan firmes. Hermano,
Podemos regresar con una visión súper apasionante. Hagamos las cosas por Cristo. Regresemos a compartir nuestra fe. Regresemos a creer en lo imposible. Sigamos soñando por metas, proyectos, que la iglesia crezca y demás. Pero si Cristo no es el fundamento de nuestra raíz, no vamos a lograr mucho. Pablo, en todas sus cartas, da una exhortación clara a seguir creciendo y madurando. La escritura en Hebreos 12, ahora en el versículo 12, fíjate, continúa diciendo, por lo tanto, renueva las fuerzas de sus manos débiles y de sus rodillas temblorosas. Hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que sane. Cuando hay una exhortación o una invitación comprendida, ahora que lo comprendiste, viene estas palabras. Si lo has comprendido, entonces lo que debes de hacer es renovar tus fuerzas. Todos necesitamos regresar a Cristo. Si hoy mis manos están débiles, si mis rodillas están desgastadas, esta traducción dice temblorosas, necesito regresar a la fuente de fuerza, a la fuente de mi principio, y es Cristo. Y recuerda, hermano, la raíz no crece solo con una decisión un día, es un proceso. Cuando la Escritura nos dice, haz sendas derechas, aplicable a esta clase o a esta enseñanza, a veces tendremos que escarbar y abrir camino para que las raíces sigan creciendo. Sé, hermano, y creo que aquí todos comprendemos que las raíces no se ven, que las raíces no es algo aparente o que se puede mostrar a los demás, pero ciertamente eso es lo que nos define. Podemos servir, podemos cantar, podemos involucrarnos, discipular, dirigir, compartir nuestra fe. Pero ¿de qué nos sirve, hermanos, si no somos capaces de cada mañana ir a Dios y orarle a Él? Yo puedo ser un cristiano visible para las personas, pero si no soy un seguidor de Cristo en la intimidad, entonces no tengo raíces. No vas a dar fruto, no vas a crecer, no te vas a levantar si en lo profundo, en lo que no se ve, no te arraigas en sus principios. Las escrituras a veces nos dan enseñanzas que no son tan agradables, pero en la profundidad hay un llamado, renuévense en Cristo, porque necesitamos sanar. Quiero compartirte, hermano, esta pregunta la vimos en el pasado Congreso o Retiro de Servidores de este año, donde justo se transmitió la visión para la iglesia. Y la pregunta era, ¿cómo mejorar la iglesia? Creo que muchas veces la hemos hecho, hermanos. ¿Qué podemos hacer para que la iglesia sea mejor? ¿Qué actividad, no sé, qué dinámica podemos hacer para que la iglesia sea más atractiva? Y me animó mucho que en una visión específica para la iglesia, esta pregunta puede cambiar a ¿cómo podemos ser más como Cristo? ¿Queremos mejorar? ¿Queremos ver una iglesia sana? ¿Queremos construir la iglesia de Cristo, un lugar donde todos puedan llegar a conocer de Él? Tal vez esta es la pregunta clave. En nuestras raíces, ¿cómo hoy estoy decidiendo para ser más como Cristo? Hermano, hermana y amigo que estás conectado, ¿qué puedes decidir o hacer para ser más como Cristo? En este retiro que te comento, se transmitieron algunos ejemplos que me animan bastante. De forma práctica, decía, muchas veces solo buscamos organizar, tener orden, llegamos hasta controlar. Pero fíjate si esto cambiara a apoyar en lugar de controlar. Todo hermano, toda hermana que está en el reino de Dios, en la iglesia de Cristo, tiene un don. No son los mismos que nosotros, todos son diferentes. Podemos apoyarnos en lugar de decir, no, ¿quién te dio consejo? Esto no es prudente. Hermano, si algo es para Cristo y Cristo lo permite, por supuesto que es necesario. No es que sea imprudente. Animar ideas en lugar de compartir o contar o controlar, mejor dicho, ideas. Todos tienen el Espíritu de Dios y todos vemos nuestra necesidad como iglesia. ¿Cuánto necesitamos de manos, incluso dispuestas a ensuciarse, para poder construir el reino de Dios, la iglesia de Cristo? Dar responsabilidades en lugar de tomarlas. Nuestra tendencia, hermanos, nuestra tendencia de decir, bueno, si nadie no lo hace, yo lo hago. En algún momento te vas a desgastar.
Recuerda que en este proceso de arraigar, hermano, es un proceso que lleva tiempo, lleva una madurez. Tú puedes aprender y ser el mejor en lo que haces, dirigiendo, sirviendo, aconsejando, discipulando. Pero ¿de qué te sirve, hermano, si en algún momento, en alguna pausa, ya no vas a estar y no hay nadie que pueda hacer lo que tú haces? Y esto no solo es para los líderes, es para todo discípulo. Hoy tú puedes pelear con una lucha espiritual de persecución en tu casa. En algún momento ya no vas a estar en tu casa, por muchas cosas, por etapas de la vida o por situaciones. ¿Quién va a pelear esa batalla por los tuyos? Dar la responsabilidad es entender que esto es compartido, no es haciendo pocos todo y todos poco, sino es que nada. Fíjate cómo puede ser animante cambiar nuestra forma y regresar a Cristo, otorgar autoridad en lugar de quitarla, porque Cristo está en uno como está en otro. Necesitamos aplicar tanto esto, procesar decisiones en lugar de tomar decisiones. Juntos amamos a Cristo y queremos lo mejor para su iglesia. En este llamado de arraigarnos, hermano, necesitamos meditar qué es lo mejor, pero no es porque una decisión sea mala. Lo vamos a saber si esto no ayuda a nuestras convicciones bajo el resultado. Alguien recientemente nos compartió a Dav y a un servidor: si vas a equivocarte, equivócate rápido. Y me ha resonado tanto desde que lo escuchamos a través de estos amigos, porque sé que era Dios diciéndonos esto. Si en una decisión vamos a cometer errores, eso es parte de nuestra naturaleza. Preocúpate si no te equivocas. Pero si te equivocas, es porque estás intentando algo nuevo. Si cometemos errores y hay que mejorar eso, es porque estamos haciendo cosas diferentes. Procesar las decisiones justo es ese proceso. También dice, creyendo en Jesús, en lugar de querer cambiarlos. Tú, hermano, que estás viviendo un proceso en Cristo, no puedes obligar o exigir a que alguien más lo haga. Constantemente, todos los días de nuestra vida, lidiamos y compartimos en nuestra vida espiritual con personas que aún no tienen a Cristo. Si Cristo no te exige, ¿por qué tú le exiges a alguien más? Mejor cree que Jesús puede cambiar su vida. Tú no puedes cambiar a las personas. Levantar a otros mejores que nosotros. Y en la realidad, hermano, buenos no somos nosotros. Así que, bien lo diría Pablo, todos son mejor que yo, que soy el principal pecador, el peor de todos. Cuando comprendemos mi proceso, el arraigarme en mi necesidad de echar raíces en Cristo, en quien necesito, entiendo que cualquier otra persona puede hacer lo mismo mejor que un servidor. Y no existen esos conflictos y esas formas que nos han dañado tanto. Y por último, siempre honrar la confidencialidad. Hermano, estos solo son ejemplos que se transmitieron en el retiro como un llamado y una exhortación a hacer cosas diferentes, a renovarnos y a arraigarnos en lo verdaderamente central. Y nuestro centro es Jesucristo. Hebreos 12, versículo 15 continúa enseñando: asegúrense, tú que estás escuchando esta noche esto, a toda su iglesia, asegúrense de que nadie quede fuera de la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Y vaya, hermano, que el punto número 2 es una exhortación fuerte a nuestras vidas. Vivir en el llamado de ser arraigados es una lucha directa contra la amargura. Porque, hermanos, ¿quién de nosotros no ha sentido o vivido amargura en el corazón? El llamado de arraigarnos con raíces profundas en Cristo va a tener una lucha directa a pelear con nuestra naturaleza contra la amargura. Si yo hubiera hecho, o si esto hubiera pasado, si las cosas hubieran sido diferentes. Es visible, hermano, cuando un discípulo de Jesús vive en amargura. Se convierte en espectador, no se convierte en un servidor. En este tiempo también conocimos Daf y un servidor más profundamente a dos discípulos y un matrimonio. Y ella tal vez no se dio cuenta, pero sí creo que era Dios diciéndome, el crecimiento va acompañado de servicio. Uno no puede crecer y madurar si no sirve. Un árbol está diseñado con un fin y un propósito. Un discípulo también.
El servicio, el involucramiento, el dar, es la forma en la cual podemos crecer. A la par, Cristo va cimentando raíces profundas, raíces que, recuerda, te ayudan a no caer. Pero cuando dejo de involucrarme, servir y darme, mis raíces no crecen y por supuesto el exterior menos. Si el crecimiento depende de lo interior, yo quiero animarte mucho a sacar toda esa amargura, pero no de la forma que la sacamos. No, todo está mal y nada se hace bien y esto era antes. No, trata esa amargura. Cuando está diciendo tengan mucho cuidado, asegúrense. Una traducción dice ojo. Una transliteración de la Biblia, la nueva traducción viviente y la traducción al lenguaje actual utilizan esa palabra ojo como precaución. Asegúrense de que nadie sea falto de la gracia de Dios, que por cierto tú no puedes dar, pero muchas veces sí podemos quitar y privamos a las personas de la gracia de Dios cuando, dice la Escritura, crece una raíz amarga que contamina y envenena a la gente. Y sí, podemos ser buenos aportadores de ideas, de opciones, de visiones, de formas de hacer las cosas. Pero si nuestra raíz no viene de Cristo, sino que viene de esta raíz amarga, que es muy fácil de que crezca, solo hacemos daño a la iglesia. No sé qué piensas, pero creo que en nuestra naturaleza esta lucha sí existe. Por eso en el arraigarnos es un llamado claro a que tu fuente no puede ser otra. Es Cristo, su palabra, su espíritu y la voluntad de Dios, no otra. No una posición, no un liderazgo, no un nombramiento, no un rol, no los años en la fe, nada de eso, sino Cristo. Y la iglesia puede ya cumplir 35 en octubre, 36 años, pero no es la edad de la iglesia lo que cimenta la iglesia en Cristo, sino Cristo mismo. No es el tiempo, es lo que hace Jesús. Así que, hermano, esta lucha la libramos y la vivimos todos los días. Quisiera preguntarte, ¿de qué manera estás peleando esta lucha? ¿La estás ganando o la estás perdiendo? ¿Recuerdas el ejemplo de los árboles de secuoya? Hay un secreto que es la enseñanza espiritual de este lugar. Recuerda que es la creación de Dios. Para que estos árboles permanezcan firmes, tan altos, imponentes, así esplendorosos, ya te dije el secreto, son las raíces que son iguales de profundas y grandes. Pero ¿sabes por qué un bosque, un parque, todo un lugar extenso de muchos kilómetros tiene un lugar con árboles así? Es porque el secreto de este lugar, no solo que las raíces son profundas, sino que las raíces se entrelazan entre ellas. ¡Wow! ¿Cuánto tú y yo tenemos la necesidad de la iglesia? El que está a tu lado, aquel hermano que se sienta los domingos atrás de ti o enfrente, aquellos discípulos que tal vez no están escuchando esta noche por muchas situaciones. Entiendo, hermanos, que es complicado conectarme, prender, darle clic al Zoom y escuchar a alguien por media hora, una hora. Es pesado. Pero si seguimos creyendo que solo es escuchar a alguien, entonces no estamos nutriendo nuestras raíces. Si nuestra raíz es Cristo, entonces es fácil arraigarme con otros. Nuestras relaciones deben de ser profundas. Y también tiene esta enseñanza. Arraigarnos en Cristo es producir a Cristo en todas nuestras relaciones. Un matrimonio, hermano, no se va a sostener firmemente al paso de del tiempo, al paso de las pruebas, al paso de la disciplina, al paso del transcurrir en su plan, si sus raíces no están entrelazadas firmemente en Cristo. Una amistad, un noviazgo, la hermandad que tenemos como iglesia, las relaciones que construimos como discípulos en casa, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra escuela. Si tú no produces las raíces que vienen de Cristo, no van a permanecer. Podemos creer que sí, podemos negociar que sí, pero sí, esto es lo que dice la enseñanza o la escritura. La raíz amarga crece fácilmente. Por eso debemos de regresar a Cristo y hacer todo por Cristo. Vamos a terminar la clase del día de hoy con el punto, fíjate lo que dice aquí. Segunda de Corintios del 5 al 21. Pablo lo está diciendo ahora a la iglesia de Corinto, una de las iglesias en las cuales más se involucró y más invirtió por la necesidad, no porque fueran los más amados, ¿eh? Y afirma, Cristo nunca pecó.
algo que tú y yo predicamos, por eso es nuestro ejemplo. Pero Dios lo trató como si hubiera pecado. ¿Por qué esto lo hizo Dios? Para declararnos inocentes por medio de Cristo. Así que, hermano, si la amargura viene de que un pecador te lastimó o te falló, ten mucho cuidado de olvidar esto. El único que no pecó es Cristo. Y él fue tratado, dice la Escritura, por Dios mismo como pecado, como el pecado mismo, para que tú y yo fuéramos declarados inocentes. Esto por Cristo. Hermano, no hay otro principio más claro que la raíz sea Cristo. Punto número 3 y último de esta noche. Que tu raíz sea Jesús. Hermano, la iglesia necesita vivir este proceso. Volver a arraigarnos en lo real. Hay muchas formas, incluso tal vez en un consejo que un hermano te dio. Él se esforzó, hermano, por tal vez darte algún consejo que te ayudara. Es un hombre que necesita de Cristo, es una mujer que necesita de Cristo. Tal vez su forma, las maneras no fueron la mejor, pero si algo sí creo, es que su intención fue ayudarte y llevarte a Cristo. Posiblemente se equivocó. ¿Cuántas veces no nos hemos equivocado muchos de nosotros? Yo lo he hecho muchas veces. Y hoy lo más complicado no ha sido darme cuenta, porque ese ya es un proceso vivido, ya nos dimos cuenta. Ahora lo complicado es desarraigar los malos hábitos, desarraigar las malas costumbres y arraigarnos en la verdadera fuente para nuestras raíces. Ese es Jesús. Así que, hermano, que la raíz sea Cristo en esta noche. Yo agradezco mucho que hayas escuchado este tiempo. Recuerda que como iglesia queremos vivir por Cristo. Gracias a todos por conectarse. Que a nuestro Dios sea toda la gloria. Terminaremos con una última oración y solo prenderemos nuestros micrófonos para despedirnos. Si hay algún anuncio en esta ocasión, lo recibirás a través de los servidores, líderes de charla. Tengas una bendecida noche, pero antes de, vamos a orar y prendemos los micrófonos para despedirnos. Acompáñenme a hacer una oración. Amado Padre, Dios grande y bueno, Señor Jesús, Jesucristo, gracias Padre por ser la fuente de poder, de grandeza, de gloria, de justicia, de paz, de gracia, que quita toda amargura en nuestro corazón. Es cierto, Señor, que la iglesia es un lugar donde personas pecadoras, todos aquí lo somos, nos reunimos en tu nombre con una razón mucho más grande de lo que alcanzan a ver nuestros ojos. Verdaderamente somos bendecidos y privilegiados de como árboles humanos e imperfectos crecer en tu reino, cimentando, o mejor dicho, arraigando raíces en tu nombre. Ayúdanos a construir nuestras vidas en ti, a crecer a la estatura de tu amor, con las dimensiones enormes y maravillosas que nuestro amor, que tu amor, tiene hacia nosotros, o es para con nosotros. Gracias, Padre, por mis hermanos y hermanas que hoy están conectados escuchando de tu palabra. Creo que nos ayuda mucho. Personalmente me ayuda y me anima mucho saber que puedo quitar esas raíces amargas y reafirmar esas raíces, aunque implique tiempo, aunque sea un proceso, gracias a usted, Señor Jesús. Bendiga mucho su iglesia. Cuide por favor de ella. Dirígela, Señor, siempre estando al frente. Bendito seas, alabado seas. En su nombre, Señor Jesús, oramos y damos gracias. Amén. Muchas gracias, hermanos. Ahora quiero animarte, por favor, podamos prender los micrófonos y despedirnos. Y creo que ya. Mamá. Hola. Adiós, gracias, buenas noches. Gracias. Gracias. ¿Quién va a invitar la cena? Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Ay, hermanos, Gracias. cuídense, bonita noche. Buenas noches a todos. Buenas Buenas noches. noches. Qué bueno verlos. Adán, Fabiola, un fuerte abrazo. Gracias. Buenas noches. Noé Tinoco, un fuerte abrazo. Buenas noches. Rosario, Alicia, un fuerte abrazo. Buenas noches. Hermanos, qué bueno verlos. Adelita.
Ya está despidiendo. Bueno, hermanito, ¿qué tal? Gracias a Dios. Silvia. Gracias a todos, hermanos. La grabación se sube en unos minutos a YouTube, ¿sale? Un fuerte abrazo, bendecida noche. Gracias. Bye. Descansen. Bye. Bye. Tomorrow, babies. Gracias. Hasta luego, George.